Bienvenidos a Salud y Bienestar, un espacio pensado especialmente para vos. Este programa es una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida a través de la educación en salud, la promoción de hábitos saludables y el acceso a herramientas que favorezcan el bienestar físico y mental. Cada semana vamos a compartir consejos prácticos, entrevistas con especialistas y los temas más actuales relacionados con el bienestar integral. Queremos acompañarte en este camino de aprendizaje y cuidado personal. Hoy nos encontramos en un espacio muy especial para conversar con el licenciado Juan Ignacio Ayaza, psicólogo, con quien hablaremos sobre un tema fundamental, la salud mental. Vamos a profundizar en qué significa estar mentalmente saludables, cómo nos afecta en la vida diaria, cuáles son los principales trastornos mentales y qué podemos hacer, cada uno desde su lugar, para promover el bienestar emocional. Los invitamos a quedarse, a escuchar y a reflexionar junto a nosotros en esta charla enriquecedora, porque cuidar nuestra salud también es cuidarnos integralmente. ¿Qué es la salud mental? Esta pregunta que se hace bastante frecuentemente, que es una pregunta y un tema de conversación bastante común entre medio de las personas en la vida cotidiana, en un café, en el gimnasio, en una clase de yoga. Tiene que ver fundamentalmente con varias cuestiones. En primer lugar, cuando hablamos de salud mental, para entenderlo, tenemos que saber que cuando hablamos de esto, no hablamos de una meta o un objetivo hacia donde nosotros tenemos que llegar como un puerto de llegada, sino que la salud mental tiene que ver más que nada con un recorrido, con un camino a transitar y que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de responder de manera flexible a nuestra experiencia interna y a las condiciones de vida en las cuales nosotros nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud mental fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad o la capacidad, mejor dicho, de ser flexibles a la hora de responder a las circunstancias que nos tocan vivir y a las experiencias que nosotros tenemos como seres humanos. Acá hay algo muy importante a tener en cuenta, que es que cuando hablamos de salud mental, no hablamos de ausencia de malestar. Esto quiere decir que el malestar es algo inherente a la experiencia humana, es decir, que todos nosotros como seres humanos vamos a sentir en algún momento malestar o dolor. Esto significa que ya por el simple hecho de ser personas, ser seres humanos, vamos a sentir en algún momento miedo, tristeza, angustia, ansiedad o algún tipo de dolor emocional. Es por esto que el malestar no es un sinónimo de enfermedad mental, sino que es ni más ni menos que una condición básica y natural de nosotros como seres humanos. Entonces, esto es importante porque la salud mental entonces no es ausencia de malestar, sino que es la capacidad para poder lidiar con nuestro malestar de una manera flexible, pudiendo identificar qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida y de alguna manera gestionarlo de una forma efectiva. Porque no es un problema sentir malestar o dolor, sino que en muchas ocasiones se transforma en un problema lo que hacemos con esa experiencia interna. Es decir, el malestar es propio de la vida, lo que hacemos con ese malestar es lo que podemos trabajar para acercarnos un pasito más a lo que es la salud mental. No se trata, cuando hablamos de salud mental, no se trata solamente de cómo pensamos o sentimos, sino que también se trata de cuáles son las posibilidades reales que tenemos de vivir una vida digna en el entorno en que habitamos. Esto quiere decir ni más ni menos que muchas circunstancias o contextos en los cuales nosotros estamos favorecen o dificultan que nosotros podamos desarrollarnos en cuanto a la salud mental de una manera más efectiva o menos efectiva. Entonces, cuando hablamos de salud mental, tenemos que pensar como en un continuo en donde podemos o acercarnos más a tener una salud mental
o alejarnos de conductas o formas de lidiar con lo que nos pasa que nos alejan un pasito más atrás de lo que podríamos decir lo que puede llamarse una salud mental óptima. La siguiente pregunta es, ¿qué cosas afectan la salud mental? En este sentido, las cosas que afectan a la salud mental las podríamos identificar en primer lugar como el contexto, ¿sí? El contexto es sumamente importante a la hora de pensar en nuestra salud mental. Cuando hablo del contexto me refiero a situaciones económicas, me refiero a los vínculos, me refiero a situaciones de inseguridad, me refiero a la cultura, me refiero a la historia de aprendizaje de esa persona, me refiero a la política también. El contexto es algo que en muchas ocasiones nos permite entender y explicar las diferentes formas de lidiar con las experiencias de malestar de los seres humanos. Por otro lado, hay algo muy importante que tiene que ver con el ritmo de vida. Vivimos una vida sumamente acelerada, vivimos una vida con niveles de autoexigencia muy altos, en donde la experiencia de aislamiento y desconexión entre nosotros cada vez es mayor. Estamos en una situación en donde estamos hiperconectados y a la vez estamos cada vez con índices mucho más altos de percepción y experiencia de desconexión, de aislamiento, de soledad, etc. Por otro lado, influyen las experiencias difíciles, como tienen que ver, por ejemplo, los duelos, los traumas, las pérdidas, ¿sí? Todas esas experiencias que tienen que ver con la vida misma del ser humano. Después influyen los factores biológicos, ¿sí? Las vulnerabilidades, la genética, la predisposición. Y a su vez, una cultura que nos empuja a un rendimiento constante y a evitar cualquier malestar, que nos desconecta de lo que sentimos. Vivimos en una situación o en un contexto en donde pareciera ser que hay emociones positivas y emociones negativas. Y en ese sentido, cuando aparece alguna experiencia que es catalogada o etiquetada como negativa, nos encontramos con una gran resistencia a que eso se despliegue. Entonces, en muchas ocasiones la experiencia de ansiedad o la experiencia de miedo o la experiencia de tristeza son percibidas como algo negativo, algo sobre lo cual hay que resolver, hay que actuar y hay que erradicar. Porque pareciera ser que en el contexto en el que estamos, la salud está más asociada a seres humanos felices, desarrollados, que han cumplido con sus sueños, que han logrado sus metas, etc. Y cuando vamos a la realidad nos encontramos que eso no es la realidad o la norma en el caso de la vida del resto de las personas. Sucederá en algunas personas, bien por ellos, pero eso no puede ser catalogado como un criterio de normalidad, porque hasta inclusive esas personas sienten en algún momento ansiedad, tristeza, miedo, etc. Entonces, lo que les quiero transmitir un poco es que en muchas ocasiones nos encontramos con una lucha interna con lo que nos pasa y con lo que sentimos, y que eso es lo que en definitiva nos trae los mayores problemas, ¿sí? Es decir, no es lo que sentimos el problema, sino lo que hacemos con eso que sentimos. Después, otra pregunta tiene que ver con qué entendemos por trastornos mentales. Y esta es una pregunta algo compleja de responder y tiene dos partes, o tres si se quiere. Por un lado, podríamos pensar en los trastornos mentales como categorías diagnósticas. Podríamos pensarlo como aquello a lo cual refiere un número de signos y síntomas que nos permiten establecer una etiqueta en función de lo que le pasa a esa persona, ¿sí? Entonces, tenemos trastornos mentales o enfermedades mentales vinculadas a, por ejemplo, depresión, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, agorafobia, fobias, etc. Ahora, si lo pensamos en términos de
ese continuo de salud mental en donde yo estaba refiriéndome recién, cuando hablamos de trastornos mentales, podríamos estar hablando de comportamientos o patrones de comportamiento más rígidos, es decir, que están en el extremo opuesto a la flexibilidad y que responden en muchas ocasiones o a un control o a una evitación de una experiencia interna displacentera que lleva a que la persona tenga formas más rígidas, más estructuradas, menos sensibles al contexto y comportamientos más tendientes a controlar lo que sienten. Entonces, cuando hablamos de quizás trastornos psicológicos o inflexibilidad psicológica, mejor dicho, nos estamos refiriendo ni más ni menos a personas con un repertorio conductual mucho más acotado, que está más enfocado en el control del malestar y no el involucramiento en una vida con sentido, una vida significativa. ¿A qué hago referencia con una vida con sentido, una vida significativa? Hago referencia a una vida no con ausencia de malestar, sino una vida en donde la persona pueda identificar e involucrarse en lo que es importante para sí misma. Cuando nos involucramos en lo que nos importa, no significa que no vamos a sentir una carga, una cuota de malestar en función de eso, sino que vamos a empezar a sentir probablemente malestar, pero vamos a sentir un sentido, vamos a tener un sentido de conexión más profundo con la vida que llevamos adelante. Entonces, dicho en otros términos, los trastornos mentales son la forma en que aprendimos a responder frente al dolor. Frente al dolor me refiero a frente a la incertidumbre, frente al miedo, frente a la angustia, frente al dolor por la pérdida, ¿sí? Entonces, es un modo de adaptación que se volvió inflexible, que en algún momento tuvo sentido en la forma en que se desarrolló, pero que al perdurar en el tiempo y dejar de ser sensible a las condiciones en las cuales la persona después se va desarrollando, se transforma en un trastorno porque la persona de pronto no responde a lo que sucede a su alrededor, sino que responde más a lo que siente. ¿Sí? Cuando pensamos en las condiciones y en las formas de responder más inflexibles, más rígidas, y pensamos como una forma de adaptación, es un modelo, a la hora de pensarlo, es una forma mucho más amigable y despatologizante del comportamiento del ser humano, porque ya no lo pensamos como etiquetas diagnósticas, sino que lo empezamos a pensar como formas de ser y estar en el mundo modeladas por los contextos en los cuales esa persona se ha desenvuelto a lo largo de su vida. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para cuidar la salud mental y prevenir? Y en este sentido hay algo muy importante, que cuidar la salud mental no es solamente, la salud mental no es ausencia de malestar, no es solamente sentirse bien ni pensar en positivo, que son cuestiones que muchas veces escuchamos en redes sociales o escuchamos que se dice mucho, bueno, hay que pensar en positivo, hay que pensar algo lindo, etc. Sino que tiene que ver más que nada con aprender a vivir en la vida y en las condiciones que nos tocan de una manera más flexible, es decir, en donde podamos adaptarnos, ¿sí?, a las condiciones tanto circunstanciales, situacionales e internas que nos tocan a nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, 5 sugerencias a la hora de cuidar la salud mental. En primer lugar, reconocer y validar lo que sentimos. ¿Qué significa esto? Es estar abiertos a la posibilidad de que algo de nuestra experiencia tal vez no nos guste demasiado, pero que en muchas ocasiones el poder estar abiertos a esa experiencia que muchas veces queremos rechazar y evitar, nos puede brindar la posibilidad de ser, además de más amables con nosotros mismos, de que por consecuencia esa experiencia displacentera pierda fuerza.
porque la identificamos, la reconocemos, le hacemos un lugar como parte de lo que sentimos y lo que nos pasa, y nos da la chance de identificar hasta inclusive qué es lo que probablemente necesitamos. Otro punto importante es conectar con lo que nos importa. Esto quiere decir preguntarnos, ¿qué es valioso para mí? ¿Qué me gustaría cuidar, construir y sostener en esta etapa de mi vida? Cuando tenemos en claro estos puntos, los valores, pueden actuar los mismos como una brújula cuando nos sentimos perdidos. Es decir, cuando aparece el malestar, en muchas ocasiones actuamos para controlarlo y perdemos de vista qué es lo que es verdaderamente importante para nosotros. Entonces, conectar con lo que nos importa o preguntarnos qué es valioso para mí es otra sugerencia que les hago. Por otro lado, cultivar la presencia y el contacto con el aquí y ahora. Esto quiere decir ni más ni menos que aprender a hacer pausas, a respirar, a ser conscientes de qué es lo que está sucediendo en este momento. En muchas ocasiones ser consciente de nuestro cuerpo, de la planta de los pies, del contacto de mi cuerpo con el lugar donde estoy sentado, ¿sí? Ser consciente de qué estoy sintiendo aquí, ahora, en este momento. Siento ansiedad, siento calor, siento opresión en el pecho. ¿Qué es lo que me está sucediendo en este momento? ¿Sí? Entonces, cultivar presencia y contacto con el aquí y ahora es otra sugerencia. Por otro lado, pedir ayuda y compartir lo que nos pasa. No siempre podemos con todo lo que sentimos, no siempre podemos con todo lo que vivimos. Entonces, es muy importante contar con esta posibilidad. Si bien no siempre es necesario pedir ayuda, como por ejemplo un espacio de psicoterapia, pero en muchas ocasiones es necesario y es muy importante poder pedir ayuda. Nos cuesta mucho a los seres humanos aprender a pedir ayuda. Hay algo del aceptar que con esto no puedo, que a veces nos frena a la hora de, tal vez necesito una mano con esto que siento, con esto que me pasa. Entonces, pedir ayuda, abrirse, contar, expresarse, ¿sí? Y también en muchas ocasiones, ¿por qué no ser abiertos, comprensivos y empáticos con un otro que viene a contarnos también lo que les pasa, ¿no? Entonces, poder ocupar estos dos lugares, ¿no? es muy importante. El de pedir ayuda y el de también estar atento a las personas a nuestro alrededor cuando se expresan, cuando hablan, cuando cuentan, cuando no dicen y uno se da cuenta de que algo está sucediendo, ¿sí? Y por último, prestar atención al cuerpo y al contexto. Cuando me refiero a esto es prestar atención a cómo estamos durmiendo, a cuánta actividad física estamos haciendo, cómo es nuestra alimentación, cuánto tiempo estamos dejando para tiempos libres, de ocio, de descanso, de disfrute. Y acá hay algo muy importante y a esto voy con el contexto que en muchas ocasiones tiene que ver con aquello que condiciona de algún modo las posibilidades que tenemos de desarrollar nuestra salud mental. Porque si nosotros tenemos condiciones materiales, económicas, etcétera, vamos a tener muchas más posibilidades de tener tiempo libre, de elegir actividades que nos gusten, de descansar bien, de tener una buena alimentación. Si nosotros no tenemos esa posibilidad y si nuestro contexto no nos favorece, obviamente que vamos a sentir que eso va a repercutir en nuestra salud física y en nuestra salud mental y emocional, ¿sí? Entonces, estar atentos a cómo se desarrolla nuestro contexto y a qué cambios podemos hacer, ya sea en las horas de descanso, ya sea en acostarse y tal vez dejar el teléfono un rato antes para poder tener un sueño más reparador. Fijarse qué cosas en mi cotidianeidad, en mis hábitos, ¿sí? Pueden estar ayudando o impidiendo a que pueda sentir mejor, ¿sí? Tampoco se trata de sentirse bien el 100% del tiempo, porque eso es una utopía, no nos sentimos bien el 100% del tiempo, pero sí que nos permita sentir mejor. Y esto significa poder momento a momento ir chequeando
qué está pasando conmigo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, sin alarmarse por eso, sin tratar de rechazar eso, sin tratar de controlarlo o evitarlo, sino amigarse con la idea de que esas experiencias van a formar parte de nuestro paisaje emocional, por decirlo de alguna manera. Entonces, para cerrar, algo que me parece que está bueno como conclusión es que cuidar la salud mental no significa estar bien todo el tiempo, sino tener recursos para acompañarnos amorosamente cuando no lo estamos y seguir avanzando hacia una vida con sentido. Bueno, los invito a que en esto de pedir ayuda sepan que cuentan con un espacio como en el que yo estoy en este momento, que es Olipsia, a donde pueden contactarse, solicitar un turno con un profesional. Trabajamos en salud mental, somos psicoterapeutas que ayudamos a las personas en este continuo de salud mental, ayudamos a identificar cuáles son los desafíos personales, en qué a veces nos encontramos trabados, para poder aprender a lidiar con eso y aproximarnos un poco más a una vida que tenga sentido. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de salud y bienestar, un espacio dedicado a cuidar de vos y de tu calidad de vida. Esperamos que la charla de hoy te haya brindado herramientas valiosas para reflexionar y sentirte mejor. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa con más información, más consejos y más recursos para ayudarte a vivir con plenitud y equilibrio. Recordá, cuidar tu salud mental es cuidar tu vida. Hasta la próxima semana.